Siempre listos. Un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Os habla Carlos Ongallo. Hoy es lunes 24 de agosto de 2026, festividad del apóstol San Bartolomé. Y nos encontramos a tan solo 4 días de una de las solemnidades más profundas, más hermosas, más importantes de toda la Iglesia, el 28 de agosto, festividad de San Agustín de Hipona. Así que con permiso de San Bartolomé, y por esta razón, vamos a ofreceros un programa extraordinariamente especial, un monográfico dedicado por entero a San Agustín, al del corazón inquieto, a ese gran explorador del alma, filósofo y pastor que fue San Agustín de Hipona. Agustín nació en el municipio de Tagaste, en el norte de África, un 13 de noviembre del año 354. Creció en el seno de una familia conformada por un pequeño propietario pagano, que se llamaba Patricio, y por una mujer única, virtuosa, una madre cristiana, ejemplar, Santa Mónica, cuyas incesantes oraciones y lágrimas acompañaron la conversión de San Agustín. En su juventud, Agustín experimentó una vida inquieta, marcada por un profundo conflicto interno y por una búsqueda insaciable de la verdad que lo llevó a transitar por el maniqueísmo y por el neoplatonismo, que eran corrientes filosóficas muy en boga en aquella época. Pero el Señor, como siempre, esperaba su momento, y fue en un jardín en Milán, a finales de agosto del año 386, cuando Agustín escuchó la voz de un niño que cantaba: «Tole et lege», coge y lee, toma y lee. Por cierto, ese libro aparece en el escudo pontificio del Santo Padre León XIV, el libro de San Agustín. ¿Y qué pasó? Que al abrir las Sagradas Escrituras y leer al apóstol Pablo, el corazón de Agustín se inundó de luz y sus dudas se disiparon. Y desde entonces Agustín consagró su vida al servicio de la Iglesia, fue ordenado sacerdote y posteriormente nombrado obispo de Hipona, desde donde nos legó obras maestras inmortales como las Confesiones, la Ciudad de Dios y De Trinitate. Así que, queridos exploradores, como caminantes de la vida, Agustín nos regala una lección fundamental a través de su vía de la interioridad. ¿Por qué buscar fuera lo que tenemos dentro? También una frase maravillosa de San Agustín: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Así que hoy, junto a nuestro equipo de colaboradores, nos sentamos junto al fuego para conocer mejor la vida, la ciencia, la doctrina y la gracia de este doctor de la Iglesia, que es además patrón de los teólogos y uno de los grandes filósofos de la humanidad. Preparad vuestras mochilas. ¡Comenzamos! Y aun siendo día 24, queremos que este programa sea monográfico de una figura a la que celebraremos como merece el día 28 de este mismo mes, que es San Agustín de Hipona. Grandísimo santo de la Iglesia y uno de los grandes intelectos de la historia de la humanidad. ¿Y qué relación tendrá San Agustín y el modelo de hombre que busca o que persigue San Agustín en sus escritos con este rincón de pensar de hoy? Julia Bonilla, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Desvélanos, por favor, ¿qué vamos a ver hoy en nuestro rincón de pensar? Bueno, pues hoy vamos a hablar del corazón inquieto que tenía San Agustín. Qué bien. Qué alegría que nos puedas ilustrar con ejemplos, espero, sobre la figura del santo de Hipona. Adelante. Bueno, voy a compartir algunos aprendizajes que podemos sacar de la vida de San Agustín, que fue todo de una búsqueda, ¿no? Así que a ver qué nos ha dejado a día de hoy San Agustín. Muy bien, adelante. El primer aprendizaje fue no tener miedo a buscar. Un gran buscador.
un gran buscador, buscando siempre a Dios, y además se metió en todo tipo de líos y de fregados, con los maniqueos, con los filósofos de su época, con las escuelas y corrientes de pensamiento. Así que un gran buscador merece que le sigamos. Todo el mundo a buscar qué es lo mejor para él y para la gloria de Dios. Y además San Agustín no se conformaba con respuestas pequeñas. Él quería entender la vida, quería entender la verdad, el amor, el bien y el mal, el sentido de todo. Y esto, aunque ya empezó San Agustín, también es muy actual, porque muchos jóvenes también están en esta búsqueda del sentido. El sentido de la vida. Pues me encanta eso de buscar con una lupa o con un cazamariposas, pero siempre buscando. Pues sí, no se trata de tener todo claro desde el principio, sino de no dejar de buscar esa verdad y ese sentido. Adelante con el siguiente. El segundo aprendizaje es reconocer que uno puede equivocarse, porque la vida de San Agustín, como la de todo ser humano, no fue una línea recta. Pues durante algunos años se alejó de la fe cristiana, luego buscó respuestas en otros lugares, vivió de una manera que después él mismo reconoció que no le había dado la paz que esperaba. Bueno, estoy pensando en las lágrimas que vertía Santa Teresa de Jesús, otra de nuestras queridas santas españolas, las lágrimas que vertía después de haber leído el libro de las Confesiones de San Agustín. El libro de las Confesiones es un libro muy fuerte, para aquel que quiere un cambio de vida en su existencia. Sí, nos enseña mucho. Y a veces nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado. Preferimos justificarlo todo, mirar a otro lado, pero crecer como persona también implica tener la humildad de decir, por aquí no voy bien y necesito cambiar. San Agustín no se quedó atrapado en sus errores, sino que los miró con sinceridad y dejó que Dios los transformara. Me estoy dando cuenta que esta vez no nos hablas de tips, nos estás hablando de verdaderos aprendizajes para incorporar en nuestra vida, en nuestra memoria, en nuestro conocimiento y en nuestra voluntad. Son los tips que nos dejó San Agustín. Muy bien. El tercer aprendizaje es dejarse acompañar. En la vida de San Agustín hubo personas muy importantes. Por ejemplo, su madre, Santa Mónica, que rezó durante años por él con muchísima paciencia y muchísima confianza. Además que la pobre Mónica, Santa Mónica, debía ser, no sé si está declarada o no, oficialmente la patrona de las madres de hijos cabezotas, porque lo que lloró esa mujer, lo que ofreció su oración y su vida por la conversión de su hijo, algunas faenas que le hizo el propio Agustín en vida, de negarse a que viajara con él, entre otras muchas cosas, pues ella las olvidó y puso toda la vida de su hijo en manos de Dios. También es un homenaje, cuando se habla de San Agustín, se habla también de Santa Mónica y el efecto beneficioso que tuvo en la conversión de este gran santo. La vida de Santa Mónica nos recuerda lo esencial, que es que nadie camina solo. Siempre tenemos a alguien que está rezando por nosotros o que está preocupado por qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar y que nos orienta y nos corrige con cariño. Así que hay que tenerles también muy presentes. Pues tenemos presente también y les lanzamos un abrazo desde nuestro programa Siempre Listos a las madres y a las abuelas, a todas las mujeres que os habéis preocupado y os seguís preocupando por el devenir, por las aventuras y por las idas y venidas de vuestros hijos, algunos de ellos un poco crápulas, para que vuelvan al redil y para que vuelvan otra vez a la felicidad que solo Dios da. El cuarto aprendizaje es entender que la fe y la razón no son enemigas. San Agustín fue un hombre profundamente inteligente. Pensó, estudió, preguntó, discutió y escribió muchísimo también. Y su vida nos ayuda a recordar que creer no significa dejar de pensar. La fe cristiana no nos pide apagar la inteligencia, al contrario, nos invita a buscar la verdad con todo lo que somos. Creer es un acto razonable y de razón. Decir yo creo es una acción que es fruto también de la razón intrínseca del ser humano. Así que no dejemos fuera la fe, ni mucho menos cuando hablamos de razón. Y no dejemos que otras personas que no creen aparten la fe del proceso de razonamiento que es perfectamente, vamos a decir, legítimo con el resto de acciones del mundo, ¿no? No tenemos que elegir entre pensar y creer. Son compatibles ambas. El quinto aprendizaje es que volver a Dios nunca es tarde. San Agustín no se convirtió de niño, su camino fue largo. Durante mucho tiempo pospuso la decisión de entregarse a Dios.
Quería cambiar, pero no del todo. Buscaba la verdad, pero también le costaba soltar aquello que le alejaba de ella. Y esto nos pasa mucho. A veces sabemos lo que nos haría bien, pero no terminamos de dar ese paso. San Agustín nos recuerda que siempre se puede volver, que Dios no se cansa de esperar y que no importa cuánto hayamos tardado, que al final siempre va a tener la puerta abierta para nosotros. Qué interesante. Dios siempre tiene la puerta abierta. A ver a quién conocéis, que siempre tenga la puerta abierta. La parábola del hijo pródigo, que teníamos que estar, no sé quién lo llamaba, el quinto evangelio, ¿no? O el resumen del evangelio, la parábola del hijo pródigo. Dios siempre tiene la puerta abierta. El sexto aprendizaje es cuidar el corazón. ¿Cómo cuidamos el corazón? A ver. Pues una de las ideas más conocidas de San Agustín es la del corazón inquieto, este corazón que busca descanso pero que no lo encuentra del todo hasta encontrarse con Dios. Y esta imagen es muy bonita porque todos sabemos lo que es tener el corazón inquieto. Inquieto por una decisión, por una herida, por una búsqueda, por el futuro. Y San Agustín nos invita a mirar ese corazón con sinceridad. Y para eso hace falta mucha oración. San Agustín, especialmente en los últimos años de su vida, era un hombre de oración, siempre en una vinculación directa con Dios. ¿Qué más aprendizajes tenemos por ahí, Julia? Pues el séptimo y último aprendizaje es transformar la vida en testimonio. Porque después de su conversión, San Agustín no se guardó para sí lo que había descubierto. Su vida, su palabra, sus escritos y su servicio a la Iglesia se convirtieron en testimonio. Y esto también nos habla a nosotros, porque cuando Dios toca una vida, esa vida puede convertirse en luz para otros. Aquí en el estudio tenemos una placa de cerámica, un azulejo de San Agustín que dice: conócete, acéptate, supérate. Y es cierto que en la propia vida de San Agustín ha sido un proceso de conocimiento, de autoconocimiento, de aceptación y luego de entrega absoluta en manos de Dios. Así que este ha sido mi rincón de pensar de hoy. Pues qué bien que la figura de San Agustín puede ir calando también entre nuestros exploradores. Abrazos, saludos, recuerdos a toda la familia agustiniana en España y a todos los estudiantes, alumnos y discentes, que también se dice así, del mundo agustiniano, y a grupos scout que también hay en algún colegio agustino en nuestro país. Un abrazo muy grande, Julia. Un abrazo, Carlos. ¿No nos adelantas nada del próximo programa? Bueno, tiene que ver, está relacionado con la radio. ¿Con la radio? Un programa de radio hablando de la radio. Algo así, ¿no? Bueno, lo podemos encontrar en la radio, ya descubriremos qué es. Bueno, también tengo que adelantar, porque no queremos que sea una sorpresa, que el próximo programa lo emitiremos desde el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, un año después de haber comenzado este reto y este desafío de Siempre Listos de Radio María. Así que nos vemos ya en septiembre. Allí nos vemos. Un abrazo. Adiós. Entramos ahora en nuestro espacio Música con Mensaje y hoy quiero recuperar una de esas canciones que quizá muchos de mi generación escuchamos y cantamos hace ya 1000 años en convivencias, en parroquias, alrededor de una guitarra, en un campamento, y que, en mi opinión, conserva intacta su pregunta fundamental, que es ¿dónde está Dios? ¿Por qué he elegido esta canción? Porque es una canción que narra también la peripecia personal de San Agustín. Una tarde en la playa dicen que San Agustín encontró a un niño que le preguntó que qué estaba haciendo. Bueno, eso nos lo cuenta la canción perfectamente. Se titula ¿Dónde está Dios? El autor es Luis Alfredo Díaz Britos, que es cantautor uruguayo afincado desde muy joven en España y una de las grandes figuras de la música católica
no solamente del siglo XX, sino también del siglo XXI. Artista, compositor, productor, comunicador, y además tengo que decir que es Premio Bravo de la Conferencia Episcopal Española. Seguro que todos habéis cantado en algún momento alguna de sus canciones, por ejemplo, No adoréis a nadie, Tan cerca de mí, y infinidad de las mismas. Así que esta canción, ¿Dónde está Dios?, que su título original es Una tarde en la playa, aparece grabada al menos en su discografía desde 1984 y es una canción muy sencilla que queremos ahora compartir con vosotros. Playa, mirando ponerse el sol, ave mirando que ve la grandeza de Dios, el que creó a los hombres y este mundo les dio. Por sus obras creí en él, pero me pregunté, sé que todo lo ha hecho Él, pero ¿dónde está Él? No lo sé. Oh, ¿dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él, pero ¿dónde está Él? No lo sé. Y comencé a buscar a los hombres que hablaban de él. Está aquí, está allá, miré pero no vi nada. Y entonces tristemente a la playa regresé. Vi a un niño jugar en la arena y me acerqué. Oh, ¿dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él, pero ¿dónde está Él? No lo sé. Oh, ¿dónde está Dios? Sé que todo lo ha hecho Él, pero ¿dónde está Él? No lo sé. Sonriendo me dijo, yo lo encontré, vive dentro de mí, desde que en él creí, y allí mismo en la arena un largo rato lloré, destruyendo mi yo hasta que nació él. Hoy Dios vive dentro de mí, sé que Él vive dentro de mí, desde que como el niño aquel en Él creí. Hoy Dios vive dentro de mí, sé que Él vive dentro de mí, desde que como el niño aquel en Él creí. Hoy Dios vive dentro de mí, sé que Él vive dentro de mí, desde que como el niño aquel en Él creí. Qué sencilla y qué hermosa la respuesta de aquel niño, ¿eh? Yo lo encontré, vive dentro de mí desde que en él creí. Ahí está todo el mensaje de esta preciosa canción de Luis Alfredo Díaz, Una tarde en la playa. Quiero destacar además que el mensaje de toda la canción, quien lo enseña es un niño.
porque algunas de las verdades más grandes de nuestra fe solo se comprenden cuando recuperamos algo de esa mirada sencilla y confiada de los pequeños. Así que quizá hoy, también nosotros, hoy 24 de agosto, podríamos hacernos esa pregunta frente al mar: ¿dónde está Dios? Porque muchas veces lo tenemos más cerca de lo que parece. Las ondas de la verdad son voz que nunca se apaga, semilla de eternidad. Hablas de paz y esperanza, del evangelio de amor. Sintonizando mi vida, me acercas al Salvador. Radio que me habla en las ondas, radio que acerca a Jesús. Con tu palabra me animas a ser la sal y la Pues en estos días de verano, seguro que muchos de nuestros oyentes, muchos de nuestros exploradores han decidido experimentar en la cocina. Pues se han puesto un delantal y han decidido cocinar para los amigos o probar recetas nuevas. El mundo Scout está lleno también de actividades en donde tenemos que cocinar lo que tenemos ante un fuego y para dar de comer a nuestra patrulla o a nuestro grupo. Pero tras los fogones hay un auténtico laboratorio químico y eso va a ser el tema del día de hoy en nuestro superespacio Conciencia Scout con el doctor José Manuel Fuentes. José Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal va ese verano? Bien, cocinando. Bueno, cocinando iba a decir, y también alguna tarta ha caído, porque hace poco tenemos que desvelar que has celebrado tu cumpleaños, ¿no? Sí, alguna tarta ha caído, claro. Bueno, pues vamos a desvelar contigo, José Manuel, felicidades. Muchas gracias. El secreto de la química de la cocina, sobre todo de la cocina Scout. Pensemos primero en ese olor inconfundible del pan recién horneado, esa corteza del bacon o del café, o el olor al café. Hay una reacción química muy famosa en gastronomía detrás de esto, ¿no? Sí, Carlos. En el fondo, antes de empezar, la cocina es química pura. Es decir, como saben los oyentes, yo soy científico y hago experimentos en el laboratorio. Y se diferencian un poco de preparar un plato, de preparar una tarta, de preparar cualquier cosa en la cocina. De hecho, yo en casa cuando cocino con el mismo meticulosidad que lo hago en el laboratorio, midiendo, pesando y como si estuviera siguiendo un protocolo científico. ¿Has hecho algún experimento en el laboratorio de sintetizar algún sabor o algún olor? Me dedico a otras cosas, pero bueno, hay gente que lo hace. Claro. Evidentemente hay gente que juega para producir sabores y olores diferentes para los alimentos. Eso es así. Bien, pero centrándonos un poco en lo que nos comentabas, ese típico olor que se produce cuando asamos un trocito de carne, cuando el café recién tostado o el pan cuando acaba de salir del horno que resulta tan agradable, se produce por una reacción que se denomina reacción de Maillard. Como todos los nombres, pues se debe, evidentemente, a que hay alguien en algún momento de la vida que investigó sobre el tema. En este caso, pues fue un señor francés, un químico, llamado Louis Camille Maillard, a principios del siglo XX aproximadamente. ¿Qué es lo que se produce en este caso? Pues una interacción entre determinadas moléculas en la superficie del alimento, concretamente entre algunos aminoácidos de las proteínas que forman parte de los alimentos y algunos azúcares, que tienen una propiedad que se denomina azúcares reductores. Y se produce esta interacción cuando se lo somete precisamente al calor, normalmente a temperaturas superiores a 140 grados, que en general la temperatura de un horneado, de una fritura, es excelente. Esta reacción lo que va a
a producir son cientos de nuevos compuestos aromáticos, que además van a dar ese color dorado o tostado al alimento, pues nos van a generar toda esa variopinta variedad de olores y de gustos, de sabores que va a tener esa carne. Es por eso que creo que no engañamos a nadie si decimos que no es lo mismo una carne hervida que una carne asada en barbacoa, ¿no? ¿A quién le apetece más? Pues ¿Cuál apetece más? La asada. ¿Verdad que sí? No la quemada. No la quemada, porque ahí entraríamos ya en la formación de nitrosaminas y de acrilamidas, que son otras sustancias que no son beneficiosas. Eso te iba a decir. Bueno, pues continuando con la idea de la barbacoa, imagínate que después de haber terminado de comer, decides tomar un postre con tus amigos y hay quien dice, yo es que tengo un segundo estómago para el dulce. Como si le cupiera aparte de lo que ha comido el postre que viene después, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Es una excusa o tiene base científica? No, por supuesto tiene base científica y tiene una explicación neurobiológica. Se denomina saciedad sensorial específica. ¿En qué consiste este palabra que acabo de decir? Pues que cuando comemos algo, pero del mismo tipo de plato, del mismo tipo de sabor, por ejemplo, todo grasa o mucho salado o mucho umami, cualquiera de estos sabores, pues los receptores que tenemos de gusto en la lengua y en el centro de recompensa cerebral que tenemos precisamente cuando comemos algo que nos gusta, pues se acaban habituando. Y es una especie de saturación de la señal. Entonces mira la señal y dice, oye, que ya está bien, que ya estoy lleno. Pero sin embargo, cuando presentamos un estímulo completamente nuevo al del resto de la comida, como un sabor dulce, que además los dulces suelen tener texturas también diferentes a los alimentos que hemos comido como primeros o segundos platos, pues el cerebro experimenta un pico renovado de dopamina. Dice, hombre, esto es nuevo. ¿Qué sucede? Pues que se produce una relajación del estómago, una acomodación gástrica y el apetito se reactiva de una manera mágica. Madre mía. Esto algo parecido a estos fenómenos de habituación son muy frecuentes. Supongo que todos los oyentes habrán experimentado la sensación de entrar en un lugar donde hay un determinado olor, sea bueno o sea malo, y al principio lo detectan, pero pasados unos minutos ya son incapaces de olerlo. Se produce un bloqueo de la señal. Pues sí. Sería algo parecido. Algo muy deseable, por ejemplo, en una tienda de campaña de adolescentes. Muy deseable. Bueno, pues hablando de tiendas de campaña, de campamentos y de actividades, recordamos que, por ejemplo, en el mundo Scout existe una figura que es la del equipo de servicio, que es una patrulla que periódicamente tiene que ayudar al cocinero o a la cocinera a preparar la cocina. Y recuerdo que en el último campamento pues tocaba picar cebolla. Y ahí estaba toda la patrulla camellos, todos los chavales picando cebolla a lágrima viva, llorando, y yo me he preguntado siempre ¿por qué? ¿Qué defensa química activa la cebolla cuando la cortamos? Bueno, es un sistema efectivamente de protección y que se activa precisamente frente a la liberación de unas sustancias que voy a comentar ahora. ¿Qué sucede al cortar la cebolla? Pues que rompemos obviamente pues el tejido vegetal, ¿no? Rompemos esas células y mezclamos en principio dos ingredientes que estaban separados antes de producir esta ruptura. Unas moléculas que se denominan enzimas, concretamente denominadas alinasas, y determinados compuestos azufrados que estaban también en el interior de las células, de estas células vegetales. ¿Qué produce esta mezcla? Pues esta mezcla produce un gas volátil, un gas que se denomina obviamente factor lacrimógeno por razones obvias, porque nos hace llorar. Cuando este gas está en contacto con el agua de nuestra película lacrimal, que nos tiene constantemente nuestro ojo humedecido, se transforma en una cantidad ínfima de ácido sulfúrico diluido. Hola. Una pequeñísima cantidad de sulfúrico diluido, pero obviamente actúa como irritante. Eso a través obviamente del ojo se transmite a través del nervio trigémino, que se detecta esta irritación de una manera inmediata. ¿Y qué se produce? El nervio trigémino ordena a nuestras glándulas lacrimales producir lágrimas, a mares y a mares y a mares. ¿Para qué? Pues para diluir precisamente esa pequeña cantidad de ese ácido que se nos está produciendo fruto de esa reacción química. O sea, la lágrima lo que hace es limpiar el ojo. Efectivamente, lo que se está produciendo es una limpieza. Sería una respuesta a un fenómeno
fenómeno químico como cuando, por ejemplo, se nos mete un poquito de polvo o algún cuerpo extraño en el ojo, también lagrimeamos, precisamente porque la respuesta es la misma, una respuesta dolorosa y una respuesta de vamos a producir lágrima precisamente para la eliminación de ese cuerpo extraño o bien de esta sustancia química que nos está produciendo pues malestar. Me gusta que además coincida con el programa dedicado a San Agustín, porque cuántas lágrimas vertió su madre, cuántas lágrimas las de Santa Mónica, por la vida que llevaba de crápula San Agustín en sus primeros momentos. Solo que esas lágrimas eran otras tenía otra base, vamos a decir, emocional o mental, ¿no? Efectivamente. Muy bien, pues José Manuel, vamos a pasar a otro, vamos a decir, a otra parte del guiso, y son los picantes. Bien. No sé en qué podemos basarnos respecto a lo que decían algunos expertos de que la guindilla, por ejemplo, o el chile o este tipo de sustancias tan picantes era una trampa evolutiva. Explícanos eso de qué es una trampa evolutiva. Bueno, en realidad no es una trampa, no podemos considerarlo una trampa evolutiva, sino lo que podemos, a lo mejor hay gente que lo puede denominar de esa manera, porque realmente el picante no es un sabor. No tenemos papilas gustativas que estén relacionadas con lo picante. Realmente la respuesta a algo picante se produce a través de unos receptores del dolor. Del dolor, denominado, bueno, tiene un nombre científico, que lo que van a... Estos mismos sensores, estos mismos receptores, son los que avisan a nuestro cerebro si nos estamos quemando, por ejemplo, con agua. Introducimos algo caliente en la boca, exactamente son los mismos receptores. Detectan calor, o sea, detecta que se está produciendo una lesión en la lengua por la temperatura, pero también la detectan o son sensibles a las sustancias picantes. ¿Qué es lo que sucede? Que la molécula que nos produce esa sensación de picor es una molécula que se denomina capsaicina. La capsaicina se va a unir a estos receptores y engaña al cerebro para que realmente creamos que nuestra boca está en llamas, es decir, nos estamos quemando. Realmente la sensación de picor es una sensación de quemazón. Pero no de incendio. Pero no de incendio, en principio. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce el envío de esa respuesta dolorosa? Que nuestro cerebro libera endorfina y libera también dopamina, que actúan como analgésicos naturales para sofocar el fuego. Y lo que hacemos también después es pues rápidamente ir a beber agua para tratar de eliminar ese exceso de capsaicina que tenemos sobre estos receptores. Sin embargo, ya sabes que la dopamina también tiene un efecto de placer, relacionado con el placer. Por eso, a la gente que nos gusta el picante, tenemos una atracción por el picante, porque realmente nos produce a pesar de producirnos dolor, nos produce también una recompensa en la toma de estos productos. El tema de la capsaicina es muy interesante. Hay una especie de escala relacionada con los productos picantes, que va desde el 0 hasta el 2000. Hasta 2000. Hasta 2000 de la escala. De tal manera que el 0 sería un pimientito normalito de estos de padrón, así, el picor que nos puede producir. Pues si a la gente le pica esto, imagínense cuando llegamos al 2000, que concretamente lo produce la leche de un cactus que crece en el desierto mexicano de Sonora, que es, creo que nadie lo ha probado, pero es absolutamente brutal el resultado. Nos vamos a poner serios, y es que, por favor, oyentes y exploradores que vayan al desierto de Sonora, lleven siempre una cantimplora. No se vean tentados a cortar un cactus y beber aquello. Sería mejor que no. Muy bien. Y por último, José Manuel, antes de dejarte en esta ocasión, los cocineros siempre insisten en el mundo de la carne, por ejemplo, de cortar las piezas antes de asarlas o de prepararlas, que hay que dejar reposar la carne antes de cortarla. No sé si eso lo has escuchado tú alguna vez. Nosotros en algunos campamentos sí lo hemos tenido que hacer, ¿no? Sí, tiene una explicación también desde el punto a nivel molecular. Es decir, yo siempre trato de explicar, los oyentes habrán acostumbrado ya a explicar todas estas cuestiones que nos pasan de una manera cotidiana desde el punto de vista molecular. Lo mismo que le digo a mis alumnos con las enfermedades o con cualquier otra cosa que sucede, que siempre hay un fundamento a nivel de moléculas que interaccionan. ¿Qué sucede en este caso? ¿Por qué es recomendable dejarlo reposar un poco? Porque durante el cocinado, bien, todos sabemos que el filete se hace más pequeño, ¿no? O el trozo de carne, lo que sea. ¿Por qué? Porque las fibras musculares se van a contraer
por el calor, se hacen, digamos, más pequeñas y actúan un poco como si estuviéramos escurriendo una esponja. ¿Qué es lo que hacen? Que empujan los jugos de la carne, digamos todo el extracto acuoso de la carne, lo empujan hacia adentro. ¿Por qué? Porque ahí la temperatura es más baja que en el exterior, obviamente. Si la cortas inmediatamente, esos jugos escapan al plato. Y todos creo que lo hemos hecho y lo hemos visto en alguna ocasión. ¿Qué sucede si dejamos reposar un poquito? Pues que las proteínas de la carne se van a enfriar ligeramente, se reorganizan y permiten que la viscosidad del líquido precisamente baje un poquito, se haga bastante más viscoso, redistribuyendo los jugos de manera uniforme por toda la pieza, de tal manera que la carne está mucho más jugosa que si la cortamos inmediatamente, con lo cual perdemos toda esa, digamos, todo ese medio acuoso y por lo tanto al final lo que nos queda es un producto muchísimo más seco y menos apetecible. Pues nada, un consejo muy bueno para los que cocinan habitualmente. José Manuel, muchísimas gracias de nuevo. Cada día una sorpresa. No sé ya cuántos programas nos quedan para el final de temporada. No lo sé, pocos, seguro. Muy pocos. Bueno, pero estamos encantados, la verdad. Así que, José Manuel Fuentes, muchísimas gracias por esta sección Conciencia SCAO que tanto nos abre los ojos a las, vamos a decir, a las curiosidades de la ciencia desde el punto de vista SCAO. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, Carlos, echo de menos una cuestión. Bueno, venga. ¿De qué nos vas a hablar el próximo programa? Hombre, es que no me atrevía. Siempre me lo acabas preguntando. ¿Te gusta más el mar o ir al bosque? Pues no sé qué decirte. Venga, yo apuesto por el mar. Pues ya veremos. Vale, nos vemos. Gracias. Gracias, Carlos. Volver atrás, debes ir siempre adelante. Tu vida ha sido lo que ha sido, Dios lo sabe. Lo importante es que no se te escape el presente, que es lo único que tienes en tus manos. En él, ama a Dios con todo el corazón, haciendo su voluntad. Este sencillo texto de Chiara Lubich, una de las grandes mujeres de la Iglesia del siglo XX, de labios de Paloma Polo. Y la música que hemos escuchado, que fue grabada en 2012 en la Catedral de Santiago de Compostela, es una adaptación de un texto de San Agustín, Tarde te amé, belleza, tarde te amé, con música de un agustino, de Antoni Baldoni, e interpretada por la Schola Cantorum del Seminario Mayor de Compostela. Señor, tú me llamaste, tu voz a mí llegó, curando mi sordera, con tu luz brillante, cambiando mi
día como hoy, 24 de agosto, en pleno verano, nuestras técnicas Scouts tienen que seguir vamos a decir al 200%, porque ahora es cuando nuestros chicos están aprovechando su tiempo en casa, su tiempo en familia, su tiempo en el campo incluso, para poder practicar esas técnicas que han podido aprender durante el año. ¿No es así, Julio Herrera? Pues sí, es un buen momento para poder aprender y poder practicar, sobre todo. ¿Qué tal que va? Es como se aprende. ¿Qué tal va ese verano? Pues con calores y bueno, otra semana hablaremos de las desgracias que ocurren en este país sobre el tema en nuestro territorio, pero bueno. Bueno, yo espero que hayas tenido que aplicar algunos trucos Scouts en tu día a día. Sí, utilizo muchos. La verdad es que utilizo muchos, pero bueno. Bueno, pues vamos a ponernos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de cabullería. Cabullería. Vamos a ver, cabullería con Y, con L, ¿cómo se escribe cabullería? Con Y. Con Y. Cabullería. ¿Qué es qué? Que viene de cabo. Y viene el arte o la técnica de saber atar o hacer nudos con cuerdas. Es decir, que vamos a hablar de una de las técnicas tradicionales en los Scouts. Es una de las técnicas más básicas, porque esa es la que da pie a poder hacer otras técnicas después. Porque además es por la que nos conocen. A ver, que estáis siempre haciendo nudos los Scouts. Exactamente, sí. Bueno, y vamos a ver, ¿y para qué sirve hoy en día, para empezar, para qué sirve un nudo? Pues mira, te voy a decir para qué sirve. El otro día viendo un programa sobre Venezuela, me llamó la atención de un rescatista, que se imagina que es una persona que debe tener conocimientos suficientes, y estaba haciendo, pues me fijé, un nudo para intentar rescatar a una persona que estaba enterrada, y me llamó la atención que el nudo que estaba haciendo era un nudo corredizo. Algo que es contraproducente, porque es que vas a ahorcar o vas a ahogar a la persona en cuanto tires de ella. Tiene que ser un nudo que sea fijo, pues para eso sirve. Otra, por ejemplo, en la Dana, contaban gente que tuvieron la desgracia de vivir esa tragedia, que pasaban gente en la riada y le tiraban sábanas atadas como podían para que intentaran agarrarse. Y ahí es bueno saber, primero, el que se agarra tiene la fuerza justa para que lo suban. Entonces, saber hacer un nudo para que te puedan subir sin que te ahorquen o sin que se ahogue uno, y los otros saber hacer uniones para que no se deshagan. Pues sí, eso fíjate que dos ejemplos has puesto tan necesarios para nuestra vida actual, ¿eh? Sí, y después hay muchos prácticos, por ejemplo, las vacas, no las vacas del campo, sino las vacas de los coches. Muchas veces tenemos que transportar cosas ahí y hay que intentar amarrarlo de una forma segura. Y ahí surge la duda, ¿qué nudo hago o cómo lo ato? Claro, a la hora de preparar un paquete, ¿no? Para enviar. Exactamente, porque no por poner más nudos significa que esté más seguro. Y si se rompe algún electrodoméstico o algún objeto dentro de la casa, también a lo mejor hay que sujetarlo con un nudo. Sí, bueno, eso ya sería a lo mejor más electrónica, eso, pero vamos. Pero sí, pero por ejemplo, yo siempre a mis chicos, a los chavales, les digo que puede surgir siempre el problema de un incendio y que no pueda salir por la puerta. Y dicen, ¿y con qué cuerdas saldrías? Porque tendrías que salir por una ventana y tendrías que saber atar la ventana. ¿Y de qué cuerdas saldrías? Pues, por ejemplo, con las cintas de las persianas. Las cintas de las persianas son igual que un cinturón de seguridad. Tendrán menos resistencia, pero vamos, resisten perfectamente lo que es el peso de una persona. Pero tienes que saber unir varias cuerdas de persiana para poder bajar. Claro. Y entonces hay que saber qué nudo hacer en una cinta plana, por ejemplo. Bueno, pues si todos y todas los que nos estáis escuchando tenéis una persiana cerca, ya sabéis que os puede salvar la vida. Es cuestión de pensar, MacGyver, eso es una cosa de MacGyver. Bueno, MacGyver era un gran personaje de televisión de hace ya 30 años, ¿no? Exactamente. Bueno, pues Julio, empecemos con las técnicas, con los trucos Scouts, la cabullería. ¿Qué característica tiene que tener un nudo? Un nudo tiene que ser fácil de hacer, es decir, un nudo que sea muy complicado. Hay nudos que son complicados, pero normalmente la mayor parte de los nudos que vamos a utilizar y que se utiliza en el mundo Scout son nudos fáciles de hacer. Tiene que ser adecuado para la función que vamos a emplear. Es decir, tenemos que saber no solamente hacer el nudo, sino saber para qué sirve ese nudo. Y eso es fundamental. Es decir, el nombre es una de las cosas que también insisto, porque también hay que saber para hablar con otras personas sobre de qué estamos hablando, ¿no? Pero tienes que saber para qué sirve y cómo hacerlo. Y después, una cosa que es fundamental en nudos, tiene que ser también fácil de deshacer.
Fácil de deshacer. Sí. Hay algunos que son difíciles de deshacer y son nudos, ¿no? Pero normalmente los nudos generalmente son fáciles de deshacer. Que no todo es hacer, sino también deshacer a veces. Exactamente, y que sea reconocible. O sea, también tenemos que entrenar la vista para saber que estamos ante un nudo bien hecho, porque a lo mejor creemos que hemos hecho el nudo bien y después nos fiamos y nos colgamos de ese nudo y resulta que se deshace. Como los niños pequeños, ¿no? Que se atan los cordones de los zapatos, pero lo hacen de tal manera que luego no se pueden deshacer. Exactamente, que después te las ves y te las deseas. Bueno, pues ¿qué más tenemos? Bueno, hay varios tipos de nudo, ¿no? Por definición, el nudo, por ejemplo, para que no se deshilache una cuerda o un cabo, es un nudo de tope, ¿no? Son los nudos de tope, que sería el más sencillo es el nudo simple. Un capuchino que lleva muchas veces... los franciscanos. Los franciscanos llevan un capuchino siempre en los cordones del hábito, o un 8 simple, ¿no? Otro tipo de nudos serían los nudos de cote. Los nudos de cote son nudos que hacemos alrededor de algo, de una anilla, de un palo, para sujetar una cuerda a algo. Por ejemplo, atar el ganado antiguamente. Exactamente. En las argollas. Y se hacía un nudo de tal forma que el ganado cuando tiraba no podía irse, pero tirando del otro cabo se deshacía inmediatamente. Es decir, fácil de deshacer. Y después nudos de unión también es otro, saber unir cuerdas y cuándo tenemos que utilizar, qué nudo de unión tenemos que utilizar dependiendo del tipo de cuerda o de dos tipos de cuerda que queremos unir. Lo que he dicho, las cintas tienen un nudo de unión diferente a lo que puede ser dos cuerdas iguales, de la misma mena, del mismo grosor, o cuerda de diferente grosor, que tenemos que ir utilizando un nudo u otro. Claro, porque la gente piensa que cuando se unen cuerdas las dos van a tener necesariamente el mismo grosor, pero no es así. A veces no. A veces no. Y tienes que utilizar otro tipo de nudo porque si haces un nudo que estás utilizando a lo mejor para cuerdas del mismo grosor, se deshace en cuerda de diferente grosor. Y por último, nudos de salvamento y socorrismo. Es decir, nudos que utilizamos, que generalmente suelen también estar relacionados mucho con la escalada o con la montaña, nudos que utilizamos para asegurar a nosotros el poder estar seguros a la hora de descender, a la hora que nos rescaten o a la hora de subir una persona, ¿no? Por ejemplo, que se haya caído por un barranco o se haya caído un pozo. Bueno, tenemos que decir que Julio ha vivido en primera persona todo este tipo de aventuras que nos narra. Sí. Y afortunadamente, y gracias a Dios, de que tienes que tener un ángel de la guarda, no sé en cuánto está valorado su seguro. Tengo muchos ángeles de la guarda porque yo ya unas cuantas. Llevo ya unas cuantas y de todas me he librado por ahora bastante bien. ¿Verdad? El tuyo lo tienes que tener frito. En fin, pues nada, Julio, ¿y qué más nos puedes contar de este mundo de la cabullería? Bueno, pues que los nudos son la base y un conocimiento base para la realización de las construcciones scout, para el tema de campismo, es decir, a la hora de poner una lona, un toldo, una tienda o un tensor, pues hace falta saber qué nudos utilizar y, por supuesto, también a nivel de socorrismo, salvamento, ¿no? ¿Un vendaje, por ejemplo, también se podría considerar una especie de nudo? Sí, los vendajes tienen una forma de hacerse. Si no se hacen bien los vendajes se te caen. Es decir, hay vendajes de espiga, vendajes en espiral y además cada vendaje tiene... dependiendo de qué articulación o qué parte del cuerpo estás vendando o para qué lo quieres, tiene un tipo de vendaje, otro tipo de vendaje. Es decir, en el fondo es una cabullería, pero con una cinta plana. Sí. ¿Y un torniquete? Un torniquete, pues hay nudos para hacer torniquete, pero lo más sencillo es con un palo y girar el palo para poder abrir y cerrar. Eso es con una cuerda, con cualquier cuerda. Aunque también hay torniquetes ya que se compran hechos, de hecho, es profesor para ser torniquetes. Pues sí, fenomenal. ¿Y alguna cosa que nos dejemos en la recámara? No, nada, que los nudos hay que practicarlos. Es decir, no sirve de nada. Eso nos pasa mucho cuando hacemos talleres, ¿no? Hacemos los talleres, sí, en el momento enseñas el nudo rizo, el tejedor, lo que sea. Si no lo estás repitiendo de continuo, cuando vas a hacerlo ya no sabes cómo se hace. Pues qué interesante esta sección de Trucos Scout de hoy. Y no sé por qué hemos tenido que esperar 21 programas para hablar de nudos. Porque vamos dejando para el final lo mejor. Bueno, ¿nos quieres adelantar de qué va a ir el programa del próximo día? Bueno, sí, porque la verdad es que a mí es algo que me indigna, que año tras año nuestro país, y no solamente nuestro país, otros países, cada vez tenemos más incendios forestales, cada vez son más grandes, cada vez más calamitosos. Y vamos a hablar de algo que podemos hacer los scouts.
y que además es una actividad muy bonita que se llama reforestar. Uy, qué bien. Pues nada, os emplazamos el próximo 7 de septiembre. Además, ya lo hemos dicho antes cuando entrevistábamos a Julia, que tenemos la sorpresa o la noticia de transmitir el programa desde el Monasterio de Guadalupe. Así que, Julio, te esperamos en Guadalupe dentro de 15 días. Vale, muy bien. Un abrazo. Bueno, hasta luego. Siempre alerta, se preparan a jugar al hermoso juego escultista que va de paz al su copiar. Run, run de lidera, run, run de lidera, run, run de lidera. Siempre unidos, van dispuestos a luchar, con su lema y su conquista, servirá a la humanidad. Run, run de lidera, run, run de lidera, run, run de lidera. Los scouts del penacho rojo, verde o púrpura de ser, significa sacrificio y norma que han de tener. Run, run de lidera, run, run de lidera, run, run de lidera. Et je te fais hommage de moi, Seigneur. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus. Y con las brasas de la hoguera aún encendidas, llega el momento de apagar este nuevo fuego de campamento, en el que hoy hemos caminado al lado del gran San Agustín, el obispo de Hipona, que entregó su alma al Creador un 28 de agosto del año 430, rodeado de sus amigos, siendo ya obispo de Hipona, que nos deja hoy una valiosa enseñanza para nuestra andadura cotidiana. Además, al cerrar este programa, queremos que se quede grabada en vuestros corazones una de sus máximas más hermosas: ama y haz lo que quieras. Ojo, no se trata de una llamada al libertinaje, sino a la libertad que brota del amor bien orientado, porque cuando actuamos movidos por el amor verdadero, nuestras acciones siempre van a ser conformes a la voluntad de Dios. Como siempre, queremos escucharte en estos días veraniegos. Escríbenos un correo a siemprelistos@radiomaria.es o envíanos un WhatsApp al 608 11 75 20. Y recuerda que puedes volver a escuchar Siempre Listos en el podcast de Radio María. Gracias a quienes cada 15 días hacen posible este pequeño fuego de campamento. A Julia Bonilla, a José Manuel Fuentes, a Julio Herrera, a Begoña Iglesias, a Rocío Mendo y a Paloma Polo. Nos ponemos una vez más en manos de Nuestra Señora de la Ruta, que ella nos conduzca a ver cara a cara al Señor. Y el lunes 7 de septiembre nos volveremos a ver con nuevos contenidos. Os esperamos a todos, no queremos que falte nadie, que empieza otra vez el curso y tenemos que terminar esta temporada de Radio María a lo grande. Así que amigos, siempre listos. Siempre Listos, un programa para exploradores de todas las edades, dirigido por Carlos Ongallo.